queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Estamos iniciando una nueva temporada de Doctor TV. Esperamos poder llevarles un mensaje de prevención en salud, educación y cultura, aprender a conocer nuestro cuerpo para vivir mejor. Muchas gracias, Canal 7. Nosotros nos vemos todos los días de 2 a 3 de la tarde. Hola queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora del día en nuestro programa y por recibirnos en sus hogares. Amigos, estamos entrando en nuestro consultorio nutricional y estamos con una señora Yomi Paz, doctora en nutrición y experta en el tema del que vamos a hablar. Existe una pandemia. Es una pandemia que ya está involucrando a distintos continentes, que tiene que ver con el aumento, el sobrepeso, la obesidad y como consecuencia diabetes tipo 2. Y esto se está viendo en poblaciones como Norteamérica, Europa, un poco menos en Asia, pero ya ha cruzado las fronteras de los continentes. Así es. Y nuestro país no es ajeno a esto. Alrededor del 40% de la niñez en el Perú tiene sobrepeso. ¿Se imaginan lo que va a pasar dentro de 10 años? La cantidad de personas con sobrepeso puede llegar a ser el doble que la cantidad de personas consideradas con peso normal. Esto va a generar para nuestro país, para el Estado, un gasto tremendo en salud. Así es. Porque es un problema realmente social, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo a la situación, cartas en el asunto, para que esto no siga evolucionando más allá. Entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy es los lácteos y el peso corporal, porque está absolutamente comprobado que el consumo de lácteos ayuda a bajar de peso. ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto siempre conversar. Y efectivamente tenemos un problema ya de salud pública, como es el caso del sobrepeso y la obesidad. Y en definitiva, el tema de educación en nutrición toma un rol muy importante para justamente erradicar problemas nutricionales, ¿no? Como en este caso es el tema del sobrepeso. Para ello no hay un alimento mágico, pero sí hay alimentos que van a contribuir a poder ayudar a reducir estos problemas, a lograr una buena nutrición, ¿no? Y dentro de ellos tenemos a los lácteos, ¿no? Principalmente porque contiene proteínas que va a jugar un rol importante para la producción de una hormona que es la lectina, ¿no? Entonces, no solamente la proteína va a contribuir a ello, ¿no? Entonces, recordemos que los lácteos tienen dos tipos de proteína: la caseína, que es de absorción lenta, y tenemos la proteína del suero, más conocido como el whey protein, ¿no? Que es aquel que se absorben con mayor facilidad, ¿no? Entonces, estas proteínas ya por naturaleza te van a dar la sensación de saciedad. Totalmente. O sea, ¿quién no se toma un vaso de leche gluc, 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 y terminas como si hubieras comido? O sea, de verdad, dan sensación de saciedad. Eso es un hecho. Así es. De acuerdo. ¿No? Entonces, y otro punto importante es que no solamente estas proteínas van a ayudar a la sensación de saciedad, sino también van a activar a la hormona la lectina, que justamente ese es el rol de poder sentirnos saciados y disminuir ese apetito incesante que nosotros tenemos. Tiene otro nutriente que también es importante, que es el calcio, ¿no? El calcio lácteo. Se ha demostrado científicamente que el calcio juega un rol importante, es como una escobita, ¿no? Que nos ayuda a formar jabones con la grasa dentro de nuestro organismo, por eso que es justamente a nivel del abdomen, donde tenemos a formar esa grasita en exceso. Que es la grasa inflamatoria mala. Exactamente, ¿no? Entonces, y justo la leche también tiene, hablando de la inflamación, tiene los prebióticos que van a ayudar
ayudar a disminuir esa inflamación, ¿no? Entonces, el calcio, ¿qué hace? Forma jabones, arrastra y lo elimina a través de las heces, ¿no? Entonces, por eso que dentro de las recomendaciones que yo hago, ¿no? A las personas que quieran tener un control de peso, es tomarse un vaso antes del almuerzo y en la noche, ¿no? Entonces, para que les ayude con la saciedad. Es que la atrapa, ¿no es cierto? Atrapa. Exacto. Y achica, reduce el tamaño de la formación grasa que se llama lipocito. Así es, ¿no? Y otro punto importante también, Tomás, es tomar en cuenta la grasa láctea. A veces nosotros elegimos una leche que no tenga nada de grasa, pero yo lo elegiría más para un problema ya más patológico, que podría ser de repente un problema hipercolesterolemia, ese tipo o de vesícula o hígado graso de repente, ¿no? Entonces, pero para un problema de control de peso, de sobrepeso y obesidad, está demostrado que todo tipo de leche entera, va a favorecer porque tiene el ácido graso conjugado, que quiere decir el CLA, el famoso CLA, ¿no? Entonces, que es un ácido graso que ha demostrado que va a ayudar a la saciedad de la persona, porque obviamente va a incrementar esta hormona lectina que nosotros tenemos, y eso va a ayudar a poder tener un mayor control de peso, ¿no? Entonces, recordemos que la leche se caracteriza principalmente por el tipo de grasa, por el tipo de mineral importantísimo para el control del peso, que es el calcio, las proteínas, ¿no? Especialmente la caseína y el whey protein, o la proteína del suero de la leche, y también porque la leche contiene prebióticos. Y también tenemos los yogures, Tomás, que más probióticos. Así es, que van a ayudar justamente a tener las bacterias benéficas en nuestro organismo, y va a mejorar el aparato digestivo. Una cosita más que también tuve la oportunidad de leer con motivo de la preparación para el programa, es el tema de la vitamina D y las grasas. Totalmente de acuerdo. La vitamina D se almacena en las grasas y tiene la facultad, la vitamina D, también de achicar las células grasas y quitarle el espacio a esa grasa inflamatoria. Entonces es espectacular, porque estamos hablando de que un producto que tiene todos los nutrientes en un solo producto, en lugar de incrementar el peso, ayudan a regular y a reducir el peso corporal. Totalmente de acuerdo. Y otro punto importante también es, aparte de elegir alimentos que me van a ayudar a controlar el peso, es también consumir adecuadamente, consumir las porciones necesarias. No hay alimento milagroso, sino lograr una alimentación adecuada, actividad física, comer despacio, comer a tus horas y dormir, ¿no? Entonces son los puntos importantes si nosotros queremos controlar el peso. Tengo amigos que absorben la comida, o sea, ni siquiera la comen, sino la aspiran. Así es. O sea, por la rapidez. Cuando es tan rico disfrutar la comida, cada bocado teóricamente debería masticarse 16 veces. Señor, señora, cuente usted cuántas veces mastica cada bocado de comida. Se va a sorprender. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias a ti. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa y por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Estamos, como siempre, tratando de llegar a todo el Perú a través de nuestro consultorio aquí en televisión. Hoy día corresponde a la especialidad de psiquiatría. La psiquiatría que estudia la mente del humano y de su comportamiento. Además de la química cerebral, que es tan importante porque nuestro cerebro funciona a través de impulsos eléctricos generados por energía química. Y hoy día nos encontramos con una doctora especialista, y ella es la doctora Carolina Tusset del Hospital Herminio Valdizán. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Doctora, el tema que hemos escogido para hoy es un tema que está en boga, digamos, en casi todo el mundo, porque se le está dando muchísima importancia. Incluso, en mi opinión, y lo que hemos comenzado fuera de cámaras, considero que está sobrediagnosticado
diagnosticado. Es decir, a muchas personas se les cataloga, con este es el programa, TDAH. En adolescentes, que es generalmente cuando se ve esto, y en niños también, que se refiere al síndrome de déficit de atención e hiperactividad, ¿no es cierto? Es aquel niño, que usted nos va a contar las características, pero aquel chiquito que está así y que no puede estar sentado a pesar de estar en el colegio, que a veces transgrede las normas, transgrede la conducta del colegio y tiene un comportamiento de hiperactivo y que no puede controlarse. ¿No es cierto? Es más o menos como yo lo veo. Usted como especialista nos aclarará algunas cosas. Pero una cosa importante es que estos niños pueden ser sumamente inteligentes. O sea, tanto así que se decía que el propio Albert Einstein, uno de los genios más genios que ha habido en la historia, el mismo Cristóbal Colón, ¿ya?, eran personas con este síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Coméntenos un poquito en qué consiste este trastorno. Gracias, doctor. Bueno, el desorden de déficit de atención e hiperactividad es un desorden del neurodesarrollo. Hablamos de desorden. Aquí nosotros pues lo traducimos como disorder en trastorno, pero este trastorno, la palabra es bastante etiquetante, ¿no? Okay. Qué bueno que usted habló como síndrome, porque efectivamente es lo que primero que hacemos. Primero diagnosticamos en base a síndromes, que no solamente es el hiperactivo, que es la inquietud motriz, y ya usted también lo manifestó, que son estas descargas o desequilibrios químicos de neurotransmisores. Hablamos puntualmente de dopamina, noradrenalina, que está en una zona o una región cerebral inmadura, como es nuestra corteza prefrontal, que está en pleno desarrollo. Hasta los 21 años nos desarrollamos en la corteza prefrontal. Es ahí que los niños, los adolescentes tienen dificultades para poder tomar decisiones. Entonces, teóricamente, ¿esto podría arreglarse con la madurez? Por supuesto. Es más, uno de los criterios dentro del DSM, que es la clasificación internacional para enfermedades a nivel Europa, y también el CIE-10, que es a nivel América, establece que hasta los 12 años de edad yo tengo el campo clínico como para hacer el diagnóstico. Sin embargo, pueden llegar adolescentes que, haciendo un review o una retrospectiva en la historia de vida, tenemos consideraciones clínicas de TDAH. No hay un examen de sangre que te diga que tienes TDAH. Es un tema de percepción y de conocimiento sobre el comportamiento actual de esa persona aproximadamente. O sea, correcto, se hace en base a temas, vamos a decir, subjetivos de alguna forma. Correcto. Nuestra herramienta científica para nosotros como psiquiatras es el examen mental. Evaluamos el porte, comportamiento, actitud, afecto, percepción, nivel cognitivo, que usted ya lo manifestaba. Estamos dentro de la psique o de la mente del ser humano hablando de hiperactividad, hablando de voluntad, no así de la parte cognitiva, que es la inteligencia. Por eso tenemos chicos que psicomotrizmente son muy deficientes, pero en el área cognitiva son excelentes. Intelectuales extraordinarios, ¿no es cierto? Pero llevan a un problema social, quizás, de interrelaciones personales. Efectivamente, el déficit de atención como tal, porque son 3 patrones en este diagnóstico: el inatento, el hiperactivo y el impulsivo, ¿no? Este niño es como tener unas gafas que están empañadas. Entonces, el estímulo principal que yo tengo, que es para enfocar lo que quiero ver, está distorsionado. Entonces, todos mis sentidos van a estar bajo varios tipos de estímulos, y a eso yo voy a tender a atender. ¿Qué significa? Tengo varios estímulos, pero no un foco principal de atención. Lo que cuesta justamente es enfocarse. Exacto. Entonces la profesora le dice al niño en el colegio: chicos, presten atención. 3 minutos máximo. Y el niñito ya está así, ¿no? O sea, porque no puede enfocarse y tiene como pajaritos en la cabeza o algo así. Ese es un tipo, vamos a decir, el inatento. El inatento. El que por mi toma de decisiones, por el mismo hecho de ser niño, tampoco no es que voy a pues atender 2 horas, ¿no? Sí. Pero sin embargo, al menos 30, 45 minutos, que es el nivel o el tiempo de clases establecidos, generalmente pueden establecer una atención. En el caso de
estos chicos hay un déficit, una inmadurez en la corteza orbitofrontal, corteza frontal en general. Y tampoco se puede medir, digamos, por mapeo cerebral o por ese tipo de cosas, alguna inmadurez orgánica que ocasione esto. Claro, por supuesto que sí, tanto así que las investigaciones se basan mucho en estos tipos de anisometría, en estos tipos de velocidad, de iones, etcétera, pero pues llevándolo esto de la investigación a la parte clínica es imposible, ¿no? Es imposible. Ahora, si uno se pregunta, me refiero a usted, señora, si usted es profesora o si usted en casa tiene un niño que es, vamos a decir, bueno, el malcriado de la casa o el que siempre chorrea en la mesa la jarra o el que por impulsivo justamente, a ver, pásame eso y te lo arrancha o cosas así. Entonces, podría eventualmente ser que este niño tenga algo eventualmente orgánico que le falta madurez. ¿Podría ser? Por supuesto, porque otra de las características clínicas es que no solamente todas estas características tienen que estar en un solo entorno, sino que también tanto entorno académico, entorno familia, es el típico niño que en cuanto al patrón inatento, le mando 3 órdenes en casa, llega al cuarto y no hace ninguna, ¿no? Porque los estímulos de atención han sido varios y que no enfocó, ¿no? Esas gafas empañadas no pudieron enfocar el estímulo principal. Muy bien. Doctora, como hay un montón de chicos que prefieren estar pensando en el fútbol, que estar pensando en la clase y estar atento a la clase, eso no te dice que eres un niño con este síndrome. Es que quizás piensas más en otra cosa, te interesa más, o tus intereses no son los que van con el colegio o varias cosas así. Correcto, no solamente es una característica, ¿no? Es un grupo. Hay que juntar varias características. Exacto, las que serían estas, ¿no? La inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Así es. Eso quiere decir niños con pilas recargadas. ¿No duermen? Les cuesta, pero sin embargo tienen esta sintomatología, que pese a que no duermen, la energía es más de lo estandarizado para alguien que pudo dormir bien. Es algo muy, muy característico en ellos, ¿no? Ajá, entonces. Ahora, de acá viene el tema difícil, ¿no? La profesora llama a los papás y le dice, señor, no puedo con su hijo. Señora, no puedo con su hija. Lo trato de mantener. Yo creo que necesita psicología, que necesita una ayuda con el psicólogo del colegio o con alguien así, ¿de acuerdo? Y ese es más o menos el camino. La psicóloga dice, señora, no puedo con el niño. ¿Cuál es el seguimiento y el tratamiento? Porque sé que existe medicación, pero también creo, desde mi perspectiva, que se está dando demasiado como caramelitos, a mí me parece. Es interesante, doctor, porque anteriormente, estamos hablando de 10 años antes, el diagnóstico era hasta los 6 años de edad encontrar características clínicas de ADHD, de TDAH. Pero ahora se extrapoló a los 12 años. ¿Por qué? ¿Qué se quiso hacer? No sobrediagnosticar desórdenes de inestabilidad emocional, que es otro tema. Pero ahora lo que está sucediendo es que más bien estamos sobrediagnosticando ya los trastornos de hiperactividad. Todos los niños son inquietos, pero cuando nosotros vemos que hay un diagnóstico sindrómico, que esto se relaciona en más de un entorno, hay muchas dificultades, pese a que el psicólogo educativo del colegio imparte normas, estamos viendo que hay un problema. El primer rompecabezas es el profesor, como lo he mencionado. Luego viene el papá, que es cosa seria porque muchos tienen resistencia. Difícil, ¿no es cierto? O sea, ya muchachito de miércoles, ¿no? O sea, ya comienza quédate quieto. Quédate quieto. Y el niño está, mira, o sea, si me toma acá, o sea, la pierna, ¿no? O sea, todo el tiempo está así, y no puede, y tú lo sientas y quédate quieto. Pero el papá no tiene quizás la capacidad o el entendimiento para saber que no es que él quiera estar así. Es una cosa que viene de más adentro. Así es. Ahí
ahí es donde entra ya la parte de conciencia de motivación al cambio, ¿no? De los papás. Y yo creo que por ejemplo, estos espacios donde abrimos temas de salud mental concientizan mucho a los papás para que si hay un problema puedan ir probablemente primero a un psicólogo, ¿no? Porque ese es el primer paso en los chiquititos. Sí. Y luego ya si no está en las manos una terapia conductual o que se pueda ver mejoras, vamos donde un nivel mayor, ¿no? Que sería ya la psicopatología propia. La psicopatología propiamente tal. Y el psiquiatra además tiene la opción de manejar un poquito químicos. Exacto. ¿No? Porque a veces para salir de un hoyo uno requiere apagar un poquito el ímpetu, y eso se puede lograr con ha avanzado muchísimo la neurociencia, ¿no? Entonces ahí es donde hay que hilar muy finito, y eso sí, ese tipo de medicamentos no se piden en la farmacia, no se le piden a la vecina, no se le piden. Esto es un estudio individualizado del paciente. Sí, cada paciente es un mundo, ¿no? Estamos hablando de manejar dopamina, manejar noradrenalina, sobre todo manejar regiones cerebrales inmaduras, que puede ser propia de la edad, porque estamos ante una edad con deficiencias naturales, si se puede decir, o fisiológicas, pero también estamos dando un diagnóstico ante dificultades ya conductuales mayores, ¿no? Entonces ahí nosotros intervenimos. Este niño puede ir hacia futuro, digamos. ¿Qué sucede con un niño TDAH en la adolescencia? Lo bueno, y yo creo que eso es una buena noticia, es que como estamos hablando de un desorden del neurodesarrollo, nuestras estructuras cerebrales van madurando. La naturaleza hace que maduremos. Uno madura, no sé, claro. Y muy a pesar que al inicio pudimos tener un tratamiento farmacológico, a los 12, 13 años vamos dándole chance a los chicos, porque ya vemos que esta corteza o neocórtex está más maduro por lo aprendido, por Pero viene después el tema hormonal, doctora, que también es otro, ¿no? Ahí donde viene la adolescencia, ¿sí? Adolescencia porque adoleces todavía, ¿no? O sea, viene el tema del golpe hormonal, viene el tema del desarrollo, me encanta. O sea, se nos está acabando el bloque y quiero seguir, ¿no? Hablando de este tema, porque me parece súper interesante. ¿Qué le parece si la convoco para hacer del TDAH qué pasa en la adolescencia y en la adultez? ¿Le parece? Por supuesto, claro que sí. Muy bien, queridos amigos, espero que hayan aprendido tanto como yo acerca de esto, que es una patología. Eso es otra de las cosas. Es una patología sobrediagnosticada en muchos casos, pero sí hay que tomar cartas en el asunto. Y eso es algo importantísimo de salud mental, que además trabaja el entorno. Y si nuestro entorno, la televisión, los juegos, el teléfono celular, todo eso influye en este tipo de trastornos, y uno puede actuar o debe actuar a edad temprana para poder diagnosticar a tiempo y poder prevenir futuras consecuencias. Muchísimas gracias, queridos amigos. Yo convoco a la doctora Tusset de todas maneras para seguir en este mismo tema. Nos vemos. Hola Perú, muchísimas gracias por acompañarnos en todas las regiones del Perú. Muchísimas gracias, amigos, por recibirnos en sus hogares en nuestro consultorio de pediatría. Esta vez vamos a tratar un tema de neuropediatría. La neurología de los niños. Sí, los niños también tienen problemas neurológicos, y hoy día vamos a conversar con un especialista, el doctor Leví Flores Guzmán, médico asistente del Servicio de Neuropediatría del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, mi querido Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. Bienvenido, doctor Leví. Pero vamos a conversar de un tema que asusta muchísimo. La verdad, he tenido oportunidad varias veces de tener que lidiar con papás primerizos, vamos a decir, frente a una crisis convulsiva, cuando un niño convulsiona, pero me refiero a un niñito de 2, 3 añitos que convulsiona, evidentemente es un cuadro
dramático, que asusta. Pero en muchas de las causas los temas son bastante benignos, otros no tanto, y para eso existe el servicio de neuropediatría. Bienvenido, doctor Levy, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, doctor Flores, a la orden. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Bueno, manifestarle que primeramente en los niños menores de 5 años lo que siempre vamos a encontrar son las convulsiones febriles, que se mencionan mucho. Sí, le tiene miedo, y la gente le tiene miedo a la fiebre. Pero en realidad la fiebre es buena, no es mala. Eso es lo que yo a veces le trato de explicar a los pacientes. Claro. Una fiebre es buena, quiere decir que nuestro cuerpo está reaccionando a algo. Y está reaccionando bien. Pero existen circunstancias y ciertos niños que cuando la temperatura sube a 39, puede tener un episodio convulsivo. Bueno, realmente actualmente se dice que es 38 grados, que el niño al presentar eso, no todos los niños en realidad, aproximadamente entre un 5 a 10% entre ellos, puede lograr presentar esta convulsión febril por una condición genética que ellos tienen. Pero al cumplir más allá de los 5 años, en el 90% de ellos ya desaparece este problema. Ya no es una convulsión febril, hay que buscar otra causa. Así es. Pero ¿cuál es la causa de la convulsión febril? Que la fiebre activa ciertos pirógenos endógenos, ciertas cosas que despiertan un pequeño foquito genético que uno tiene en el cerebro, que esta criatura podría tener en el cerebro. Claro, dentro del cerebro, que un cerebro en desarrollo normal, se va a presentar que hay inmadurez por esos problemas genéticos a nivel neural. Son las células pequeñas a nivel de la corteza, que hay un pequeño desequilibrio entre la parte de la excitación y la inhibición de la corteza cerebral. Y va a como dar resultado la convulsión febril en los niños. Generalmente tiende a ceder con rapidez una convulsión febril, teóricamente, ¿no? O no tanto. No estoy seguro, doctor. Claro, al hablar de convulsión febril hablamos de dos tipos. A ver. Hay la convulsión febril simple y la convulsión febril compleja. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Primero, la simple se manifiesta porque es un niño que va a presentar, por supuesto, la crisis generalizada en todo el cuerpo. Ajá. Va a durar menos de 15 minutos, eso recordemos. Y este pacientito, cuando presente esta crisis, notaremos que también se va a presentar solo en un día nomás, en 24 horas, una vez nomás. A diferencia cuando hablamos de la convulsión febril compleja, en esta sí se presenta mayor a 15 minutos y en un día puede presentarse de 2 a más veces. Y es una sola región focal, puede ser en el brazo, en la mitad del cuerpo nomás. Ajá. Amigos, una convulsión se conoce como un proceso donde existe una contracción tónico-clónica generalizada, es decir, aumenta el tono muscular, el tono. La clonía son los movimientos y generalizado es que puede ser en todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Generalizado. Pero también, como bien dijo doctor, existen crisis focales. Así es. Donde también puede ser un bracito, una pierna, y eso depende mucho del foco, ¿no es cierto? Y de la estirpe a la cual se deba este tipo de procesos. Claro, ahí ya habríamos hablar ya de la epilepsia. Ajá. Cuando hablamos de la epilepsia es la enfermedad en sí y los síntomas que presenta esto son las convulsiones o las crisis epilépticas, como se dice actualmente. ¿Por qué? Porque existen también diferentes tipos de crisis. La crisis de ausencia no representa ningún movimiento. Por eso el término correcto sería crisis epiléptica, no convulsión en este caso ya. Perfecto. Hay otras convulsiones que no son tónico-clónicas generalizadas. Por ejemplo, lo que me ha hecho acordar, siempre he tenido un amigo, Miguel Castro, lo voy a decir, recordarlo a él, no lo veo hace mucho tiempo, que sufría de estas crisis de ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo estar conversando con usted y en eso me borré. ¿No es cierto? Pero estoy ausente. Me borré. Y eso también es una epilepsia. Una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica, así es, pero no clónica ni generalizada. No, claro, por eso el término correcto es crisis epiléptica. Y duran menos de 15 segundos. Se presenta a partir de los 3 años en los niños esto, ¿no? De 3 a 6 años en promedio, que se puede revertir en un buen tratamiento a medida que va madurando el cerebro. Claro, porque también se produce en esto como un trastorno de maduración cerebral. Hay que recordar que los niños hasta los 8, 10 años, 12, 15, el
cerebro hasta los 21 creo que sigue, ¿no? Sigue madurando. Así es, el desarrollo, las partes ejecutivas del ser humano se desarrollan aproximadamente hasta los 21 años, como usted bien lo ha mencionado. Perfecto. Otro tipo de convulsiones, doctor. Vamos a hablar ya de cuadros, tenemos epilepsias. La epilepsia es una segunda causa. Nos ha hablado de convulsión febril, la epilepsia como enfermedad, y también existen las convulsiones como síntoma, ¿no? Claro. Que pueden deberse a otros cuadros. Así es. Generalmente cuando hablamos de las crisis epilépticas, no necesariamente se pueden presentar porque solo tiene epilepsia. Puede verse asociado a una enfermedad como la encefalitis, cuando inflama el cerebro, por un tema que el mismo sistema de defensa de nosotros lo ataca al cerebro por motivos que se confunde. O también puede ser porque en el desarrollo del cerebrito del niñito se desarrolla de mala forma, engrosado en la parte de la corteza, y puede producir crisis epiléptica. O al momento de nacer también el niño nace con una asfixia, el cual deja una lesión. Deja una secuela que se vuelve un foco epileptógeno. Así es, exacto. De acuerdo. Varias causas de convulsión, porque no estamos hablando de una enfermedad. En la mayoría de los casos es un síntoma de algo más, que no solamente es una enfermedad. El hecho de convulsionar puede ser un síntoma. Así es. No es una enfermedad el hecho de convulsionar. Y puede ser por única vez en la vida. Pero si ya es a repetición, claro, hay que pensar en la enfermedad. Claro, es ahí donde hablamos la definición. ¿Cuándo hablamos que uno tiene la enfermedad de epilepsia? Cuando estas crisis epilépticas se repiten seguidamente en una persona, pero mayor a 24 horas, sin ninguna causa aparente, que no explique por qué se ha presentado. Digamos, si hoy día uno se convulsiona en estos momentos, pasan 24 horas, vuelve a convulsionar, yo puedo determinar ahí que es una crisis epiléptica. Además de esto, también se dice cuando uno tiene una sola crisis epiléptica y acudo al médico y encuentro una alteración en mi cerebrito, ya sea que tenga un parásito, como la neurociticercosis, de repente, o un problema de tuberculosis que también a nivel cerebral que me puede manifestar con estos síntomas, o un tumor, que es lo más simple. Ok. Doctor, afortunadamente existen medicamentos buenos, bonitos y baratos, en su inmensa mayoría, para tratar cuadros epilépticos o crisis epilépticas no complejas. Así es. ¿No es cierto? No complejas. Pero estos medicamentos tampoco se toman como caramelos, porque tienen en nuestro cuerpo cierto grado de almacenamiento. Me refiero específicamente a uno que es fenobarbital, nombre genérico, claro, pero es lo que se suele dar, y a veces hay límite para tomar ciertas medicinas. Ahora existen otros medicamentos, e incluso, doctor, la ciencia, el avance científico ha llegado hasta la cirugía. Coméntenos un poquito de esto. Actualmente el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas estamos ofreciendo la cirugía en niños, el cual ya tenemos, a Dios gracias, éxito en 2 pacientes, uno de 14 años y otro de 11 años, el cual ellos han tenido que primero pasar, digamos, una revisión rigurosa, minuciosa, pero por el Comité de Epilepsia. ¿En qué consiste eso? Vemos que primero el paciente debe cumplir un requisito, que no responden a los medicamentos. No responden a 1, a 2 medicamentos y siguen convulsionando. A pesar de eso, le ofrecemos, por ejemplo, otro tipo de tratamiento como dieta cetogénica, ¿no? Y no responden. Entonces ahí optamos por hacer una revisión junto con los médicos del instituto y llegamos a un acuerdo con los neurocirujanos para operar a este niño, el cual ellos toman aproximadamente durante 2 años o un poquito más tratamiento y lo van dejando poco a poco porque ya están libres de crisis finalmente. Qué maravilla, o sea, poder manejar el tema cerebral, estos cortocircuitos que se pueden producir a nivel de la corteza cerebral que produce este tipo de cosas. Doctor, quiero entrar en un tema un poquito más polémico además, pero del cual he sido testigo alguna vez, especialmente por mi buen amigo el doctor Boto, quien ha investigado esto bastante, siendo el médico pediatra. Se trata del uso de cannabinoides para el manejo de episodios convulsivos, y yo he visto personalmente pacientes que convulsionaban todos los días, 7 días a la semana, 2, 3 meses, y con simplemente algunas gotitas debajo de la lengua cambia y baja todo esto a 1 vez por semana, o incluso a desaparecer los episodios convulsivos. ¿Usted ha visto, tiene experiencia en este tipo de cosas, doctor? Claro, en el instituto utilizamos bastante esto, pero hacerle un aclaramiento acá, no todos los CBD o el cannabis que usamos en ellos está indicado libremente para cualquier epilepsia. Son aquellos que necesiten, como se llama, el Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia que son multiresistentes, diferentes tipos de epilepsia,
epilepsia no controlan, o como el síndrome de Dravet o la esclerosis tuberosa que no responden a los fármacos. Esas son las 3 indicaciones exactas para que podamos indicar el CBD, pero usar el CBD que sea en un lugar de garantía, porque muchos de ellos de acuerdo, hay impurezas, doctor, inclusive con contaminación de hongos que el niño al tomar se complican con otras infecciones. Por eso hay que tener mucho cuidado. Totalmente de acuerdo. Existen en el país en este momento 3 o 4, se le llaman boticarios, se les llaman, especializados, que traen materias primas, incluso del extranjero, de Canadá, de Argentina, que son de muy buena calidad y tienen indicación médica específica. Cada, en este caso, THC, tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol, son la parte fundamental de una planta no investigada por muchos años por traumas sociales, básicamente, pero aislando los principios activos, tienen efecto fabuloso en pacientes incluso con cáncer o en pacientes con cuadros convulsivos a repetición. Yo lo tengo claro, pero para eso tiene que haber definitivamente control médico. Así es, doctor. El cannabis, el CBD y el THC, que es la combinación de los dos, de este fármaco, hay que tener mucho cuidado. Cuando tratamos la epilepsia, como usted me había dicho, tiene que tener alta concentración en CBD. Eso es importante. Pero cuando trato un problema de cáncer, un problema de esclerosis múltiple, ya tengo que tener mayor contenido de THC para relajar o ayudar a ese paciente. Por eso hay que tener bastante cuidado. ¿Dónde lo compramos? Perfecto. ¿No? Muchos de estos requieren estudios de imágenes. Es fundamental ahora, amigo, padre de familia, especialmente usted, si tiene algún problema o ha tenido un niño con convulsión, ese niño necesita un estudio. Ese estudio se hace en los hospitales de neurología. En nuestro país existen, hay la tecnología, hay los médicos especialistas y tenemos la experiencia para manejar de la mejor manera posible estos cuadros de neuropediatría. Muchísimas gracias al doctor Leví Flores Guzmán, muchísimas gracias a nuestros amigos del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y, por supuesto, gracias a ustedes por su gentil atención. Bienvenidos, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y recibirnos en sus hogares a esta hora del día en nuestro programa. Estamos entrando, queridos amigos, a nuestro consultorio neurológico, la posibilidad de poder atender una consulta neurológica a ustedes con un tema particular. Esta vez nos acompaña el doctor Carlos Palomino, médico neurólogo del Hospital de Lima Este de Atevitarte. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar del síndrome del túnel del carpo. En efecto, una gran entidad. Una gran entidad. La verdad es que nosotros tenemos tarso en los pies, que viene a ser el equivalente a la muñeca. ¿Ya? Exacto. Y en la muñeca se llama carpo. Así es. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Ahí están. Los ya me olvidé, ya me olvidé. Todos los huesitos que están acá y que luego vienen el metacarpo y las falanges. Así es, efectivamente. Muy bien. Volteamos la mano y tenemos lo que se llaman los músculos flexores, los que hacen esto, que vienen de la parte anterior del antebrazo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que todo esto esté unido, hay una bandeleta que exactamente fija las partes profundas de los que inervan y hacen estos movimientos, ¿no es cierto? En efecto, tenemos acá varias estructuras y como usted bien lo menciona, doctor, tenemos una estructura que compromete y puede comprometer o comprimir un nervio, el nervio mediano. Y la compresión de este nervio mediano puede provocar lo que se conoce como el síndrome de túnel del carpo. ¿Por qué túnel? Porque precisamente esta estructura flexora, como lo vamos a ver en un momento más adelante, vamos a ver que puede comprimir al nervio y el recorrido del nervio.
¿Qué pasa si un nervio se comprime? Va a dar síntomas. En neurología, los síntomas que se conocen cuando hay una compresión, un daño del nervio son sensación de adormecimiento, entumecimiento, picor, lo sienten como una electricidad, como una corriente eléctrica lo manifiesta el paciente. Hormigueo. Hormigueo, precisamente. Nosotros en terminología médica, síntomas disestésicos, síntomas lancinantes, pero que suelen ser muy molestos para el paciente. Inclusive se conoce también como una enfermedad ocupacional. De acuerdo, es enfermedad ocupacional porque se está viendo mucho más ahora que antes. Antes las labores que podrían ocasionar esto quizás hubiera sido lavar ropa, ¿ya? Claro. Lavar ropa, barrer mucho por el efecto golpe de la escoba, pero ahora hay algo como el mouse y la computadora, doctor. Exactamente, y esas actividades repetitivas que hacen que pueda incrementarse esa estructura que tenemos allí, como vamos a ver en las imágenes, puede dar esa sensación o esa percepción de la sensación de entumecimiento, de hormigueo. Y esto es a veces muy incapacitante, doctor. Y el problema, doctor, claro que es incapacitante. Yo tengo una gran amiga, actriz conocidísima, famosa, que quería ser pianista. Me voy a decir, mi querida amiga Denise Divos, ella estuvo estudiando para ser pianista y tuvo que dejarlo. Wow. Tuvo que dejarlo, Claro. porque a pesar de haberse operado, siguió con las molestias que le producía el túnel del carpo. Porque Wow. es tremendo, o sea, puede truncar problemas serios y se puede volver, como hemos dicho, un problema de salud ocupacional. Claro que sí. Acá lo importante es reconocer los síntomas, ver cómo viene esto. Si empezamos a sentir en la palma de la mano la sensación de hormigueo, de entumecimiento, aquí lo que tenemos que hacer es identificarlo, consultar con el médico neurólogo para corroborar mediante algunos estudios que efectivamente ese nervio está sufriendo. De acuerdo. Vamos a ver, porque cada nervio tiene un territorio. Así es. Ese es importantísimo también darnos cuenta. Y el nervio mediano es un nervio que viene desde la axila, doctor. O sea, es un nervio grande, del plexo braquial, ¿no? Entonces, y ese nervio sí tiene un recorrido, un territorio importante y termina en la yema de los dedos. Y vamos a ver qué dedos, porque son dedos específicos. Vamos a ver unas imágenes, si me acompaña, doctor. Dejemos esta imagen ahí, porque quizás sea la primera molestia, ¿ya? Pero lo que más molesta es la irradiación, doctor. Exactamente, como vamos a ver acá, la compresión de este nervio va a dar síntomas en la palma de la mano, tales así como adormecimiento, entumecimiento, sensación de adormecimiento, calambre en la mano. Y esto puede limitar las actividades. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver ahora quizás... La adelante, por favor. Ajá. Que ya estamos entrando a ver la parte de la estructura anatómica. La bandeleta, una bandeleta que fija tendones y nervios. ¿De acuerdo? Ahora, si el nervio mediano viene hacia el lado pulgar, estamos viendo, miren amigos, si hacemos así, va de la mitad para acá más que nada. Y miren ustedes a dónde deriva la primera falange del dedo gordo, pa, pa y pa. O sea, el paciente se puede quedar incluso así. Exactamente, lo que usted dice es muy importante porque cuando hablamos en neuropatías vamos a ver que el adormecimiento tiene un recorrido. Yo les digo a los pacientes, es como una sensación como que el río está siguiendo su camino y en este caso vamos a ver este río que sigue el camino e inerva a estas estructuras como es el dedo pulgar, el dedo índice hasta el dedo medio y un poquito, una partecita de este dedo anular, una pequeñísima parte y eso produce los síntomas en esta área. Y le dicen el signo del predicador, ¿no es cierto? Exactamente. Así es el signo del predicador. El nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu, así. El signo del predicador. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué se inflama esta bandeleta que se engruesa un poquito, agarra el grosor y eso comprime, pues, doctor? Exactamente. Y eso ocasiona que nos dé estos síntomas. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Descomprimirlo, si es que identificamos que es efectivamente el túnel del carpo. Afortunadamente en neurología, doctor, tenemos unos exámenes súper importantes. Déjeme regresar al anterior, por favor, un segundito, porque quería hablar
hablar de un examen que los neurólogos manejan de una manera espectacular, que se llama la electromiografía. A través de unas pequeñas agujitas o de sensores se envían impulsos eléctricos y se ve si acá está pasando igual que acá. Y ahí es donde tienes un diagnóstico claro, conciso, concreto, local, incluso topográfico de la lesión. Precisamente, usted lo dice muy bien, porque podemos ver en un estudio de electromiografía que se llama el estudio para ver los nervios, que de repente acá el nervio conduce, imagínense, a 20 kilómetros por hora. Perfecto. Si acá vemos que conduce a 5, a 8, a 10, identificaremos y diremos, ok, algo está pasando, que acá está comprimiéndose y está ocasionando que este nervio esté sufriendo. Por lo tanto, diagnóstico confirmado. Diagnóstico confirmado. Entonces vamos a lo siguiente, porque esto se puede tratar con antiinflamatorios inicialmente, pero doctor, por experiencia... No, sí, en efecto. Depende, si es que es algo leve, pues sí, pero si no, usted creo que tiene más experiencia, doctor, en esto. Es quirúrgico, doctor. Exactamente. Es quirúrgico y se hace como los nervios son profundos, o sea, están más adentro de lo que uno se imagina. Esto lo hacen traumatólogos especializados en mano, especialistas en mano, o neurocirujanos que hacen microcirugía, porque esto se hace con lupitas especiales, doc. Claro, y mientras más a tiempo se hace, podemos revertir la situación, porque imagínense que el nervio esté sufriendo 5 años, ya la lesión, exactamente, ya es una secuela y la lesión quizás ya sea algo pues permanente. Hasta permanente, hasta irreversible. Exactamente. Sí, incluso hay algunas formas, porque la piel, o sea, ustedes comprenderán que una cicatriz también puede comprimir. Exactamente. O sea, sí. El proceso cicatrizal tiene que ser muy fino, porque la cicatriz es fibrosis y la fibrosis también puede comprimir. Y la forma de incisión se hace una pequeña seta, una setaplastía, para poder llegar a la zona, cortar la bandeleta. Acá está toscamente con un bisturí, eso se hace pero súper finito, se libera la compresión del nervio y todavía hay un proceso de recuperación que demora sus 2 meses porque los nervios son así, doc. Y ahí encaja también el otra área que es terapia física, rehabilitación, quienes a su vez van a fortalecer este nervio y el tratamiento médico que esto conlleva. Y es importantísimo, doctor. No, sí, definitivamente. Porque además, al liberar esa bandeleta, los tendones que pasan por ahí juntos pierden su fijación. Claro, exacto. Pierden su fijación y al perder esa fijación se necesita reforzar otras estructuras musculares para suplir a esta bandeleta que está haciendo. Entonces comienzan a hacer ejercicios que son así como para poder fortalecer todos estos músculos que son los músculos flexores de los dedos. Exactamente. Bien interesante porque es algo bien puntual, doctor. Sí, ¿no? Y es muchas veces visto y a veces infradiagnosticado porque el paciente va y busca algunas entre vitaminas, tratamientos comerciales que salen en muchos lugares y a veces retrasamos el diagnóstico, doctor. Es correcto y la verdad es que uno no debería quedar con lesiones permanentes diagnosticadas a tiempo porque esto es algo que se hace perfectamente bien en el Perú, se puede diagnosticar perfectamente bien, se puede hacer y se puede considerar, como dijimos, un tema laboral, porque imagínese estar 8, 9, 10 horas en la misma postura. Esos son los consejos que podríamos dar, ¿no? Sí, en Uno efecto. tiene que cambiar un poquito sus Si a veces cosas, le decimos que estas actitudes repetitivas, pues dejemos descansar un poco la muñeca, tratemos de reforzar un poquito esto y a veces esto conlleva a que podamos evitarlo. Hay pads especiales que tienen un apoyo un poco más arriba o un poco más abajo, que tengan bastante posibilidad de acolchamiento, o sea, porque este tipo de acciones, como dice, los gamers, doctor, los gamers también es otra de las cosas que está pasando. Sí, y a ¿no? propósito de eso, a veces es confundida con otros tipos de tendinitis o tendinopatías en las cuales vamos a ver que da síntomas, pero más localizados y abarcan más al tendón, no tanto a la parte... No tanto a la parte neurológica, Exacto, ¿no es cierto? exacto. Muy bien, doctor. A ver, me encanta este tema porque lo he practicado alguna vez con un jefe que tenía que hacía esta cirugía y
además a mi esposa lo operaron de las 2 manos. Ese es un consejo que yo les voy a dar, queridos amigos. Nunca se operen las 2 manos a la vez. Ya me imagino por qué. Nunca. Porque hay que hacerla una por una. De verdad, porque te inutiliza, sinceramente te inutiliza. Hay que estar con férula, hay que estar en una posición y tratar de no moverlo por unas 2 a 3 semanas, y de ahí, como usted bien dijo, Doc, hacer rehabilitación es importantísimo. Muchísimas gracias al doctor Carlos Palomino del Hospital del ATE Vitarte, y muchísimas gracias a ustedes por su atención. Hemos hablado síndrome del túnel del carpo. Muchísimas gracias a todo el Perú. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en esta semana. Espero que tengan todos un lindo fin de semana. Por favor, respeten las señales de tránsito. No invada el carril de auxiliar de la carretera. Maneje con cuidado. Disfrute de su familia. Chao, amigos. Buen fin de semana.